Hola, buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que les dije al finalizar el video anterior. El tema es el duelo y sus etapas. En este caso vamos a manejar 5 etapas que las describe una autora que su nombre es Elizabeth Kubler-Ross. Hay otros autores que manejan otra cantidad diferente de etapas, quizá 4, quizá 6, quizá menos, quizá más, pero al finalizar esto, en resumen, las etapas vienen a describir lo mismo. Entonces, hoy vamos a describir 5 etapas, vamos a ver lo que es el duelo y entendemos por duelo el proceso de adaptación emocional ante una pérdida. Siempre que tengamos una pérdida, del tipo que sea, pérdida familiar, pérdida de un trabajo, pérdida de una casa, incluso una jubilación, todo esto lleva un proceso de duelo y vamos a ir viendo esas etapas que se van a ir dando. Algunas personas van a saltarse alguna etapa, no todas lo viven de manera diferente, algunas tardan más, otras tardan menos. Hay quien pregunta cuánto es el tiempo que debe tardar un duelo. No hay una respuesta exacta para decirles. Hay quienes manejan que de 2 meses a 2 años, hay quienes manejan que de 3 meses a 2 años y medio. El tiempo no es algo definitivo ni exacto en las personas. Cada una, de acuerdo al tipo de pérdida y de acuerdo a las características de cada persona, lo van a vivir de manera diferente. Entonces, muchas personas se preocupan porque ven a otras que lo vivieron de una manera y ellas quizá no están de esa misma manera y están preocupadas. No es motivo de preocupación, cada quien vivimos un duelo de manera distinta, eso que quede bien claro. El tiempo va a variar bastante, lo repito. Entonces, iniciamos con la primera etapa del duelo, que muchos de ustedes ya conocen, muchos han escuchado, de lo que es la negación. La negación es una etapa en la que podemos amortiguar ese golpe de la noticia cuando emocionalmente nuestro cerebro se está adaptando a lo que nos están informando. Tenemos que negarnos. Sucede, no es que tengamos que hacerlo, sucede inconscientemente y decimos, no puede ser, no lo creo, no está pasando esto. Si se ubican cada uno en alguna pérdida que han tenido, recuérdenlo y así fue, o quienes estén viviendo en ese momento algún proceso de duelo, todos pasamos por esa etapa en la que decimos, no creo que esté pasando esto. Esta etapa no es muy duradera, salimos rápido de ella porque tenemos que seguir con lo demás, con el resto del proceso. Una vez que terminamos con lo que es la negación, viene una segunda etapa, que es la etapa de ira, coraje o rabia. Esta etapa, muy común también durante el proceso de duelo, donde muchas veces inconscientemente dañamos a otras personas al decirles algunas cosas que emocionalmente las van a afectar, pero quien las está diciendo son de manera inconsciente por el mismo coraje que están sintiendo a raíz de la noticia que están recibiendo. Entonces, es muy común también que en esta etapa empecemos a buscar culpables, aunque no los haya, aunque no existan, pero es algo natural de nosotros que por el mismo coraje queremos buscar culpables. Un ejemplo, alguien recoge a tus hijos en la escuela, de regreso a casa, es atropellado tu hijo por algún carro y en ese momento inmediatamente tú vas a culpar a la persona que traía a tus hijos, que no los cuidó, que no estuvo al pendiente de ellos, aunque haya venido perfectamente al cuidado de ellos, pero el niño por algún impulso corrió hacia la calle y de momento todo fue imprevisto y fue atropellado. Pero tú inconscientemente vas a culpar a esa persona que venía al cuidado de tus hijos. Entonces todo esto es ocasionado por ese coraje que estás sintiendo por semejante pérdida que estás teniendo en ese momento. Después de lo que es la ira y el coraje, viene la tercera etapa, que es la etapa de negociación. En esta etapa ya
entendimos lo que está sucediendo, no lo hemos aceptado, pero ya nos cayó el 20 de la situación en la que estamos. Y aquí viene una frase más bien que todo el mundo usamos, y la frase dice: ¿qué hubiera pasado si? O sea, ¿qué hubiera pasado si esto, si lo otro? Por ejemplo, en el caso de la muerte de un familiar con diabetes que llevaba un mal cuidado en su tratamiento, uno como familiar de esa persona fallecida empezamos a decir: ¿qué hubiera pasado si hubiera estado yo más al pendiente de su tratamiento? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso a esta persona con su dieta? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera escuchado cuando le decíamos de las complicaciones que iba a tener? Y empezamos a divagar, empezamos a fantasear con cosas que hubieran sucedido diferente si las cosas se hubieran hecho diferente. Aquí entra el famoso dicho que dice: el hubiera no existe, pero es como empezamos a fantasear en la etapa de la negociación, donde decimos, si hubiera hecho diferente las cosas, un resultado diferente hubiera obtenido y no hubiera fallecido, pero las cosas ya están hechas. Y viene una cuarta etapa, que es la etapa de la depresión. No hablamos aquí de una depresión clínica ni de un problema de salud mental, es una depresión que se espera que sea de corto tiempo. Aquí ya la persona que está llevando el duelo ya entendió perfectamente lo que sucedió, ya entendió la pérdida, y viene un proceso de extrañamiento. Está extrañando a la persona, está sintiendo su ausencia, está calándole en carne propia el no estar ahí ya la persona fallecida. Esta etapa de depresión podría enganchar a la persona y estancarse un poco más de la cuenta en esa etapa. Tenemos que estar al pendiente de ella. En esa etapa es muy común que pida soledad, que se aísle, que no salga a hacer sus actividades de rutina, y hasta cierto punto pues es parte del proceso. Finalmente viene una última etapa que todos conocemos y que todos anhelamos y deseamos que llegue, y que es la etapa de la aceptación. No nos confundamos con lo que es la aceptación. Muchas personas creen que llegar a la aceptación es que deje de doler la pérdida, que ya no sintamos nada por la persona fallecida, y eso no es lo que es la aceptación. El dolor va a existir siempre. La diferencia es que en la aceptación aprendemos a vivir con ese dolor, aprendemos a vivir con la ausencia de esa persona. Fíjense bien, aprendemos a vivir con esa ausencia. No es de que ya no nos duela su ausencia. ¿Cómo nos damos cuenta? La persona que tuvo el proceso de duelo se reintegra a sus funciones, a sus actividades diarias, vuelve a su trabajo, vuelve a hacer deporte, empieza con su alimentación habitual, todo lo que hacía anteriormente. Obviamente no va a ser la misma persona, nunca más después de esa pérdida, pero le está echando todas las ganas y está tratando de salir adelante con semejante dolor, pero aún así está saliendo adelante. Pasa el tiempo y esa persona es capaz de contar esta historia de cómo sucedieron los hechos, cómo fue la pérdida, y lo está contando de una manera normal, tranquila. Nadie está diciendo que no le duele. Sus expresiones de su rostro quizá están diciéndote cuánto dolor siente aún, porque le repito, el dolor no desaparece, el dolor nos va a acompañar, pero ya podemos ser funcionales en la vida, ya no estamos en la etapa anterior que era la depresión. Entonces aquí hay un dato importante. Muchas personas creen que al llegar a la aceptación ya cumplimos con ese proceso de duelo, salimos de él y estamos bien librados, y eso no es cierto. Las etapas del duelo son o pueden ser regresivas. Yo puedo estar ya en la cuarta etapa, que es la depresión, y regresarme a la etapa del coraje y de la rabia y de la ira, y eso no es nada
nada anormal, es muy común que suceda. Entonces volvemos a ir saliendo de nuevo y quizá vuelva de nuevo a caer a la negación. Entonces estas etapas no son que digamos ya las llevamos una a una y ya no regresamos. No, sí es muy común que caigamos de nuevo en reversa o en regresión. Entonces es un proceso muy difícil, por eso les comentaba al principio que el tiempo no se puede definir. Hay personas que llevan años con un dolor, con una pérdida, y no es decir que no lo superan, porque superar o no superar es una palabra que abarca mucho, pero escuchaba yo a una mamá de un hijo fallecido, al que ella dice, a pesar de que han pasado 16 años, ella dice, parece que fue ayer. Entonces, luego vamos a ir viendo cada tipo de duelo, un duelo por la muerte de un hijo, un duelo por la muerte de un niño, que es diferente, un duelo por la muerte de un hermano. Esto es hablando de tipos de duelo por la muerte de un familiar. Entraremos también en detalle por los tipos de duelo, como vendría siendo el tipo de duelo por la separación de una pareja, cómo esta separación y este duelo que vive la persona, cómo afecta a sus hijos de una manera indescriptible y que quizás no se percaten, no se dan cuenta por estar viviendo ellas ese proceso de separación. Son cosas muy importantes que muchas personas a la orden del día lo están viviendo, y muchas de ellas sin tomar la ayuda o el apoyo necesario, y los más afectados en este caso pues son los niños. Entonces les pongo este ejemplo para que vean cómo vamos a ir desgajando poco a poco cada tipo de duelo. Les decía también que los tiempos son indefinidos. Hay personas que se sienten mal porque después de muy poco tiempo ya están de nuevo encarrilados en su vida diaria, y se han acercado conmigo y me dicen, es que fue muy rápido. Pero, ¿qué viene aquí? Lo que le llaman el duelo anticipado. Tengo una compañera y amiga que fue su experiencia, tuvo a su mamá enferma por un buen tiempo, y ella pues vivió su duelo durante este proceso de la enfermedad de su mamá. Cuando la mamá fallece, esta persona ya el duelo lo había vivido. Entonces me llama y me dice, Jorge, estoy preocupada, no estoy triste, no estoy enojada, no me está pasando nada de esto. Y yo le digo, es que todo eso ya lo viviste. ¿Te acuerdas cuando platicábamos y me decías, todo eso fue tu duelo? Entonces le cae el 20, recapituliza todo lo que ella estuvo viviendo, y exactamente eso sucedió. Les menciono esto porque viene mucho la parte de la culpa, de que se sienten culpables como si no les hubiera dolido la muerte del familiar, pero ese dolor ya lo vivieron en su momento cuando fue la enfermedad. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes que tratar en lo que es el tema del duelo. Vamos a ir alternando videos poco a poco para tampoco enfadarlos quizá con el mismo tema de lo que es la pérdida o el duelo. Vamos a meterle otro tipo de videos, luego regresamos con otra tanatología, y como les dije al principio, vamos a ir alternando diferentes temas. Ahorita quiero aprovechar este momento para, bueno, primero que nada agradecer a una persona, se llama Angélica, una amiga, que estaba preocupada porque no podía suscribirse a nuestro canal. Pidió ayuda a sus hijos, finalmente logró hacerlo, nos llamó y nos dijo, por fin quedé suscrita. Te agradecemos mucho, Angélica, y les pongo este ejemplo porque muchas otras personas nos han dicho que no saben cómo suscribirse. Entonces, pues les pedimos que igual que Angélica, pidan ayuda con sus familiares que manejan más esta tecnología, y puedan apoyarlos en la suscripción de nuestro canal para que nos sigan más de cerca. Les pido que sigan compartiendo, les agradezco mucho su atención, vamos a seguir compartiendo videos y pues nos vemos en el siguiente.